Vamos a seguir con el grupo número 2. Grupo número 2, rápidamente, Jessica Juárez, contésteme. Jessica Juárez, no, pero lo vamos a silenciar. Ok. Jessica Juárez, ¿se encuentra? No se encuentra. Claudia Vargas, ¿se encuentra? Presente, Lic. Rita García, ¿se encuentra? Presente, licenciado. Gracias. Jovita Contreras, ¿se encuentra? Presente, Lic. Gracias. Amelia Silva. Presente, Lic. Perfecto. Lilia, Silsa Méndez. Buenos días, licenciado, presente. Dilian Pérez. Presente, es Dylan. Ok, Dylan, muy bien. Sí. Dulce Koch. Presente, Lic. Perfecto. Cristian Loaiza. Presente, licenciado. Muy bien. Puchi, que usted no es locutor. Alejandra Álvarez. Presente, licenciado. Perfecto. ¿Quién va a presentar al grupo? Yo voy a presentar, licenciado, ahorita. Excelente. En eso estoy, en un minutito. Es que no me carga, no sé si les aparece, no me carga el computador. Un minuto. Bueno, mientras tanto voy a pasar asistencia al grupo número 4 y posteriormente nos presenta el grupo número 2. Nos presenta Yulisa. ¿Estamos? Muy bien. Luis García. Luis Daniel García. ¿Se encontrará? Perfecto. Cindy Ambrosio. Buenos días, licenciado, presente. Excelente. Ángel Lima. Buenos días, licenciado, presente. Bueno, entiendo que sí es usted. Edwin Méndez. Presente, licenciado. Perfecto. Manuel Flores. Presente, licenciado. Emanuel, es Emanuel, ¿verdad? Gady Espinosa. No. Lourdes Isabela. Presente, licenciado. Ok. Muy bien. Ángela Pujoy. ¿No está? Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández. Mayerly Ganawi. Presente, licenciado. Ok, aquí hay 3 personas que no están presentes. Muy bien. Empieza el grupo, por favor, grupo 2. Compañera Álvarez, le cedo el tiempo y después regresamos con este grupo que acabamos de nombrar, ¿ok? Muy Gracias, bien. licenciado. No sé si me logran ver, es que estoy en el teléfono, en el computador, pero no me refleja Sí, en el teléfono. yo sí Sí le se ve. puedo ver. Yo sí le Sí, puedo ya ver. se puede Sí se ver. ve, ¿Sí lo compañero. ven? Ok, gracias. Adelante. Perfecto, dale. Compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre el flujo real y nominal. Nosotros sabemos que el flujo real está constituido por los bienes y servicios los cuales están constituidos de forma circular entre las familias y empresas, lo cual consiste en el traspaso de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes compran, ¿qué les digo? Una prenda, ustedes están haciendo un flujo real. La ropa podría ser el flujo real y un monetario, que es el dinero con el cual pagamos por ella. De igual manera, cuando un trabajador emplea a una empresa, hay un flujo real en el trabajo que el empleado realiza y un monetario, que es el salario que recibe el empleado a cambio de su trabajo. El flujo real está constituido entre las unidades familiares y y una unidad de producción. Ay, perdón, licenciado, es que me pongo nerviosa, perdón. No, está bien, va muy bien. Continúe. También hablamos sobre
sobre el flujo nominal, que es la cantidad de dinero que ingresa a una persona o a una empresa, o sobre la economía. El flujo nominal describe una generación de ingresos y su representación en términos monetarios. Por ejemplo, si una persona que tiene un flujo nominal de un ingreso que va de 5,000 al mes, esto significa que el dinero que recibe antes se considera un dinero a cambio de valor, no un dinero, se considera cualquier cambio en el valor del dinero que éste produzca. El flujo nominal se refiere a la cantidad de dinero e ingresos que generan sin tener en cuenta la inflación o cambios en el poder adquisitivo. El cálculo del flujo nominal se realiza sumando los ingresos o flujos de dinero generados durante un tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos ver en esta diapositiva que es el mercado de servicios y bienes, las familias, el mercado de factores de producción, las empresas, y todo va derivado, todo va junto. Si uno trabaja, la empresa está condicionada a darnos un salario, y ese salario nosotros lo vamos modificando y lo vamos adquiriendo en bienes y servicios de otra manera. Por ejemplo, podría ser, no sé, un servicio como la energía eléctrica, el agua, y un bien podría ser una casa, un auto, que también son bienes pasivos. No sé si voy bien, licenciado, perdón. Sí, muy bien. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta acá su presentación. Me parece muy bien. Solo explíqueme la imagen de interacción, por favor. Váyase hasta la interacción. Ok. ¿A la primera? No, interacción, donde está la interacción de los dos flujos. Perdón. ¿En esta? Ujú, ujú, Ok. muy bien, muy bien. Solo explíqueme nada más el comportamiento de oferta-demanda, ¿verdad? Para el primer flujo, para el flujo real, y pagos y remuneración para el flujo monetario. Por ejemplo, para el flujo monetario pienso yo, no sé si estoy bien, que podría ser como, por ejemplo, el lugar donde yo trabajo en una librería, y mi flujo monetario podría ser el trabajo que yo realizo distribuyendo libros, hablando con empresas. No sé si está bien. No. No. No, ahí se me confundió un poquito. Regrese al primer flujo, por favor, Al número uno, al al real, nominal, al real. al real, a este. Ujú, la siguiente imagen, por favor. Ujú, la siguiente. Mire, en términos generales está bastante bonita su presentación. Sin embargo, solo se le pasó, por así decirlo, colocar la relación. Se recuerdan que nosotros hablábamos que hay un comportamiento en X para el flujo real, ¿sí? Donde existe oferta, demanda, ¿sí? Ese tema, por favor, ténganlo presente. Y abajo la relación entre pago y remuneración. Únicamente eso. Por lo demás, pues me parece bastante oportuno. Yo creo que tiene bastante clara la idea original. Muy bien, gracias, compañera. Lo vamos a dejar ahí. Rápidamente, muy amable, gracias. Con el grupo donde está Luis Daniel García y Cindy Guadalupe Ambrosio, por favor. Ok, ¿Quién va a presentar ahí? ok, licenciado. Solo deme un minutito para que mi compañero presente, ya que yo expondré. Perfecto. Muy bien. Mientras, ¿ya está lista? Ok. Sí, ahorita estará compartiendo mi compañero. Ok, pues buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar lo que es un poco de lo que es el flujo real, monetario y la interrelación entre flujos, ¿verdad? Si gusta, pasamos de diapositiva, compañeros. Pues nuestro grupo está
de integrantes por Ángel Solares, Edwin Méndez, Luis García, Emanuel Torres, Heidi Espinosa, Lourdes Rosales, Ángeles López, Miguel Hernández, Mayeli Canoaí y mi persona. Ok, nosotros, pues normalmente ya licenciada nos había hablado anteriormente de lo que es un flujo, ¿verdad? Yo aquí encontré también lo que es por parte de otras redes y otra información, que es un flujo circular que consiste en un traspaso de bienes o servicios y el pago de los mismos, ¿verdad? Esta es una de las gráficas de las cuales yo encontré, que es de los que nos había hablado el licenciado anterior, para recordar, ¿verdad? Que se compone también de trabajo, tierra y capital, y que es algo circulatorio entre familias y empresas, que ya lo vamos a ver, ya lo explicaré un poquito más adelante, entre la interrelación entre flujos, ¿verdad? Está lo que es el flujo real, que el flujo real yo encontré que es economía, el flujo real es un flujo circular entre las familias y empresas, el cual consiste en el traspaso de bienes y servicios de las empresas a las familias a través de su venta y el traspaso de servicio de trabajo de las familias a las empresas. Según el modelo de flujo circular, cuando el flujo nominal es mayor que el flujo real, se representa el siguiente problema de política económica. Revaluación. Y esta es una de la información que el licenciado nos había compartido, ¿verdad? Que está determinado por la oferta y la demanda. Este flujo inicia desde el factor familias hasta el actor empresas y viceversa, ¿verdad? Si gusta, pasamos de diapositiva, compañero. Está lo que es el flujo nominal monetario, que es el que genera el movimiento del dinero al moverse de unos agentes a otros cuando intercambian factores de producción o bienes y servicios, la relación entre la inflación y el valor nominal. Si Y gusta, real, compañera, solo disculpa que la interrumpa. Si gusta, pasemos directamente a los esquemas, por favor. Eso es lo que más me va. interesa, a los Ok, esquemas. no hay problema. Ok. Ok, aquí estamos entre la interrelación de los flujos, ¿verdad? Que era lo que les voy a explicar un poquito. Está el flujo nominal y está el flujo real. El flujo real, hasta donde yo entendí, ¿verdad? Con mis compañeros también hicimos eh, algo para explicarlo mejor. Y el flujo real es aquello que se compone por aquellas personas que son empresas y el flujo nominal por familias. Las empresas son todas aquellas personas que son las productoras, ¿verdad? Las que nos dan a nosotros todo aquello que son bienes y servicios, las cuales a las familias, ahí se viene el nominal, a nosotros nos sirve. Y esto es circular. ¿Por qué es circular? Porque las empresas utilizan todo aquello que nosotros como personas les damos a las empresas. Por ejemplo, nosotros como personas estamos dando nuestros servicios. En el momento que nosotros nos graduamos, nosotros vamos a presentarle a las empresas cómo nosotros podemos ayudar y ayudar a trabajar a las empresas. Entonces ya las empresas, ahí viene lo que es el flujo nominal, las empresas nos remuneran a nosotros con un salario. Y ya esto se vuelve algo circular porque yo estoy trabajando para la empresa y la empresa me remunera por los servicios que yo le estoy realizando. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto al tema y la interrelación entre flujos, el real y nominal. El real yo lo denomino como las personas que producen y el nominal como nosotros de consumidores. No sé si así estará bien, licenciado, o Muy bien, tengo que compañera. explicar algo más. Solo explíqueme nada más el papel fundamental que tienen los mercados ahí, los dos mercados que tenemos en pantalla. Ok, la función de aquí en los mercados, los factores de producción, ¿verdad? Que son, como les estaba explicando, lo que es lo que nosotros venimos y nosotros como consumidores necesitamos diariamente, que es el agua, la luz, diferentes servicios, y ya nosotros lo tenemos que remunerar. Entonces, no sé si estará bien lo que es empresas y familias, ¿verdad? No. Los mercados, el papel que desempeñan los mercados. ¿Cuáles son los dos Licenciado, mercados? voy a hacer una intervención, ¿verdad? Yo soy del mismo grupo, el grupo número 4. Los mercados son fundamentales porque ahí es donde confluyen las familias y las empresas para
para adquirir bienes y servicios o factores de producción, ¿verdad? Dependiendo quién de los dos sea, ¿verdad? En el mercado de los factores de producción, las familias son oferentes y las empresas son demandantes. Es decir, las empresas necesitan fuerza de trabajo y las familias ahí llegan a ofrecerlo, ¿verdad? Entonces las empresas ofrecen una remuneración, ¿verdad? Que es el parte del flujo nominal. Y las familias pues ofrecen su fuerza de trabajo, que es el flujo real, ¿verdad? De las familias a las empresas. Y en el otro mercado que está abajo, en los bienes y servicios, es donde las empresas, ahí vienen las empresas a ofrecer en lugar de demandar, ¿verdad? Ofrecen bienes y servicios y las familias se guían con su dinero, ¿verdad? Con su poder adquisitivo a adquirir los bienes y servicios, ¿verdad? Y eso fue una parte del flujo real, ¿verdad? De las familias compran los bienes y servicios. Y el flujo nominal, el del pago que las familias le hacen a las empresas, que es en sentido opuesto, ¿verdad? Así es como yo lo interpreto. Entonces, digamos que en el mercado de bienes y servicios, pues hay un pago, ¿verdad? Y también hay... Okay. ¿Sí? Muy bien. Ok, dejémoslo ahí. Está bien, gracias. Muy bien, rápidamente veamos... vamos al siguiente grupo. Por acá está... muy bien, compañeros, ya pueden quitar sus pantallas. Gracias. Valdesca Polanco. Presente. Brenly Herrera. Presente. Andrés Fernando. Presente. Gracias. Laura Dorotea. Presente. Evelyn Gisela. Presente. Sandy Gabriela. Presente. Ronnie Osbeldi. No está. Xiomara Elizabeth. Presente, licenciado. Gracias. Oscar Rodríguez. Presente. Andrea Mercedes. Presente, licenciado. Gracias. ¿Quién va a presentar? Yo, licenciado, yo voy a presentar. Adelante, Oscar. Gracias. Perdonen la tardanza. ¿Me confirma si se puede ver, compañeros? Sí, lo podemos ver. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días, licenciado, compañeros. Pues vamos a exponer lo que es el flujo real y nominal, ¿verdad? Para entender eso, pues tenemos que enfocarnos en qué es un flujo. Aquí pues nos indica que el flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan dos tipos de agentes económicos. Sabemos bien de que estos dos agentes económicos son las empresas y las familias, ¿verdad? Pues en palabras sencillas, este flujo se utiliza para explicar de una manera sencilla cómo estos dos actores intervienen en la economía y de una manera simple, ¿verdad? Los dos tipos de flujo que existen son el flujo real y el nominal. En el caso del flujo real, son todos los movimientos de bienes, servicios y factores de producción que se producen entre los dos agentes económicos, ¿verdad? Este pues está determinado por lo que es la oferta y la demanda. En el flujo nominal, pues es el pago que se realiza por lo que son los factores de producción y también los bienes y servicios. Este está determinado por lo que es el pago y remuneración. Pero ¿cómo es que funcionan estos dos flujos?
En el caso del flujo real, comenzamos como pues de las familias. Estas familias ofertan lo que es sus factores de producción, es decir, su trabajo, su tierra, su capital a las empresas. Las empresas con estos factores de producción ya teniendo la concesión, lo utilizan para lo que son sacar al mercado de bienes y servicios los productos que las familias demandan. Esta familia pues pagan por estos bienes y servicios y pues se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Es de esta forma como funcionaría el flujo real. Pasando a lo que es el flujo nominal, igualmente comenzamos por las familias, pero desde el lado, pues desde abajo, ¿verdad? Las familias pagan por lo que son bienes y servicios en el mercado y a este pago que hacen las familias a las empresas es un ingreso, ¿verdad? Los cuales lo utilizan para para remunerar lo que son los factores productivos. Pues para remunerar en el caso de las familias lo que es un salario, lo que son ganancias y lo que son intereses. Y pues regresan a las familias y así pues volvemos a repetir el ciclo. La interrelación de los flujos pues es únicamente lo que es la unificación de estos dos flujos dentro del esquema de la actividad económica. En lugar de presentarlos de una manera separada, esta interrelación lo que hace pues es unificarla. Y así pues tendríamos lo que es la interrelación entre los flujos. Sería de una manera ya completa cómo es que funciona una economía. Claro, desde un punto ya más sencillo, ¿verdad? Porque también hay otros flujos donde lo integra lo que es el Estado, pero ya es una manera un poco más compleja. La intención de este diagrama es que nosotros comprendamos cómo es que funciona una economía entre los dos actores principales, las familias y las empresas. No sé si está muy bien ahí, licenciado. Está muy bien ahí, Dejamos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, el grupo número 1, María José Rodríguez. ¿Se encuentra? Presente. Néstor Chajón. Presente, licenciado. Gracias, Néstor. Presente, Lic. Ok. Jacqueline Juárez. Presente, Lic. Ok. Leslie Ochoa. Presente. Ok. Sara Vargas. Presente, Lic. Rosalinda Pablo. Presente, Lic. Gracias, Diana Gabriela Ayala. Presente, Lic. Ok, Oscar Armando Reyes. ¿No se encuentra? Presente. Lodi Brand. Presente. Margaret Pérez. Presente, Lic. Ok, gracias. Muy bien, entonces les escuchamos. Gracias, licenciado. Buenos días, licenciado, y a todos los compañeros presentes. El día de hoy somos el último grupo en exponer. En este caso, el tema a repasar con ustedes, como bien lo dijo el licenciado, es sobre los diagramas de flujo real y nominal. A continuación, les dejo con mis compañeras. Gracias, Néstor. Pues de primero vamos a ver qué está el flujo real, ¿verdad? El flujo real pues se determina entre la oferta y la demanda, entre las familias y las empresas. Por favor, Néstor, la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí podemos ver muy bien cómo se maneja el flujo. El flujo comienza desde la primera parte, que son las familias. Las familias ponen una oferta a todos los factores de producción, donde le mencionan qué necesidades tienen, ¿verdad? Los factores de producción son los encargados de venir y proponerle a las empresas todo lo que se puede hacer para complacer las necesidades de las familias. Es donde empieza una demanda entre el mercado de factores de producción y la empresa. La empresa, como toda empresa que conocemos en la actualidad, es la encargada de crear los bienes y servicios para satisfacer tales necesidades de las familias expuestas antes, ¿verdad? Las empresas crean esos bienes y servicios y los ponen en oferta para las familias.
viene el mercado de bienes y servicios que ya tienen todos esos productos que las empresas les ofrecen y ya las ponen a la disponibilidad de ellas para que las puedan comprar, el cual en la compra pues ya se mira el siguiente flujo que le corresponde explicar a la siguiente compañera. Gracias. Buenos días a todos. Aquí vamos a ver lo que es el flujo nominal, que generalmente inicia, bueno, ahorita lo vamos a ver que inicia desde las familias y siempre va a salir de ahí hacia lo que es las empresas. Aquí vamos a determinar la remuneración por los factores de producción y pagos por bienes y servicios. Las familias van al mercado por bienes y servicios, el cual pues la empresa ya los tiene a la venta. Al momento de que ellos lo puedan vender, para la empresa va a ser un ingreso, ya que a través de eso las empresas ya no adquieren productos. Sin embargo, porque ellos lo que van a hacer con ese dinero que les entra, van a remunerar, ya bien sea por los servicios que otras personas prestan, por el alquiler de la tierra en donde ellos producen los productos. Y ahí entonces vamos a encontrar el mercado de factores de producción, porque ahí van a remunerar a ellos todo lo que ellos van a realizar nuevamente en el mercado de bienes y servicios para que ese dinero les llegue nuevamente a la familia a través del pago, y las familias con ese pago ya van al mercado de bienes y servicios y adquieren nuevamente los servicios, el agua, los utensilios que utilizan para sufragar, por decirle así, los temas en los que la familia pues necesitan, ya bien sea reconstruir sus casas o algo así. Como la empresa lo produce, entonces ellos lo adquieren. Aquí prácticamente vamos a ver cómo se da el movimiento monetario. En el flujo real determinamos, como mi compañera lo indica, el movimiento de la mercadería, pero en este determinamos en sí el movimiento del dinero. Gracias. A continuación, pues miraremos la unión de los dos flujos, que es cómo interactúa entre la sociedad, ¿verdad? Que es la interrelación real y nominal, donde cabe recalcar que aquí se paga y retorna todo ese dinero a las personas. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí se puede observar con más claridad el flujo, ¿verdad? Donde todo está centrado entre la remuneración y el pago entre los actores, pero está regido por medio de afuera por la oferta y la demanda siempre, ¿verdad? Que se necesita. Las familias siempre van a necesitar factores de producción pues van a las empresas a decirles qué crear, las empresas lo crean y ya lo ponen al servicio y disposición de las familias. Todo por medio de una compra y una demanda que hay en el mercado, ¿verdad? Gracias. Ok, solo ahí me queda la duda. Esta última gráfica está un poquito confusa. ¿Cuál es el flujo que está en el centro de la imagen y cuál es el que está al margen de la imagen? Al margen de la imagen pues se encuentra el flujo real, ¿verdad? Y en medio podemos encontrar el flujo nominal. No. Ok, bueno, sí, pero Lo que pasa, Lick, es de que nos equivocamos con las flechitas, iban al reverso lo que es adentro, en el flujo nominal. ujú, sí, únicamente solo para que eso no genere las dudas, ¿verdad? Bueno, por lo demás estamos bien ahí, gracias. Nuevamente el primer grupo que llamé, la última oportunidad para que participe. No están. Ahorita va a presentar una compañera, licenciada. Muy bien. 5 segundos, por favor. Démosle.
Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a presentar el flujo real. ¿Será que puede cambiar de diapositiva, compañera? Avancemos con las diapositivas, por favor. Sí, ahorita, permítame. Creo que tiene problemas con su máquina, Alex, perdón. Podemos Bueno, cambiar mientras sea de presente, imagen, podemos cambiar de computadora. No sé si alguien puede trasladarse ahí de la presentación. Bueno, explíquenos, compañera, por favor. el flujo real es fundamental para comprender cómo se desarrolla la actividad económica en un sistema a través de la producción de bienes y servicios, la generación de empleo y la utilización eficiente de los recursos se propicia el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Es Explíqueme, necesario, compañera, explíquenos en sus palabras qué es flujo real, qué es flujo nominal y la interacción. Pero explíqueme en sus palabras, no quiero que esté leyendo. ok, permítame. Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo pertenezco a este grupo. Yo le voy a explicar lo que es el flujo real. Este como tal, pues es el intercambio de bienes y servicios. Esto se da a través de una generación de empleo o la contratación de un servicio por medio de la utilización de recursos productivos. Al igual que los demás compañeros, ¿verdad? Pues también íbamos a tocar el tema de el flujo monetario. Este básicamente pues es la circulación de dinero en una economía. Prácticamente es la transacción de bienes y servicios a nivel de empresas. También estaba lo que es el flujo de interacción. Acá prácticamente es el proceso de cómo se crean o se diseñan las mercancías y cómo se formulan la transacción de servicios o la prestación de servicios. En el flujo de interacción, pues participan básicamente otras áreas, lo cual pues ya representa lo que son ventas, almacén, finanzas, marketing y todo este tipo de, de temas, ¿verdad? Que también se interrelacionan unas con otras. Vámonos hasta la interrelación, por favor. La gráfica de la interrelación. Ok. Cualquier persona del grupo, necesito que me grafique un ejemplo, ¿sí? No la teoría, necesito un ejemplo de lo que es la interrelación, perdón. ¿Algún participante del grupo? Buenos días, Lick. Un ejemplo sería como que una empresa que como que si produciera productos, los cuales están a la venta, como por decirlo así, supermercados, como productos de canasta básica, y ya uno como familia, como consumidor, va a los supermercados a consumirlos. No sé si sería bien un ejemplo correcto.
Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Está bien un ejemplo de un supermercado, pero ¿cómo funciona ahí el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción? ¿Cómo funciona? Pues en teoría, somos un supermercado, estaría vendiendo como que el producto, el cual ya trae incluido la fuerza de trabajo, ya trae incluido un proceso de producción y el consumidor solo iría a adquirir el producto. No sé si más o menos respondí a su pregunta. Todavía falta. ¿Alguien más me puede contestar esa pregunta, por favor? Es sencillo. ¿Cómo funcionan los dos mercados? Los factores, el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios en un supermercado. Buenos Es el días, flujo de compañeros. dinero que pasa de un agente a otro en cambio de estos factores de producción, bienes o servicios. Pero no, ahí está viendo únicamente la relación de pago y remuneración. ¿Cómo interactúan? ¿Qué importancia tienen estos dos mercados? No me han contestado esa pregunta. Buenos días, licenciado. Yo diría que en esta situación que interactúan, que eh, las familias ofrecen sus servicios, o sea, ofrecen factores de producción y Por ahí va, pero ¿qué ofrecen? Por ahí va, ¿qué ofrecen? su fuerza de trabajo, eh, y entonces la ¿Qué demanda sería más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más ofrecen las familias? que ya con eso les remuneran y a cambio le dan un salario, digamos así. Y entonces ya ellos pagan sus bienes y servicios, o sea, sus necesidades para cubrir sus necesidades. Es lo que, y entonces ya las empresas ya ofrecen sus servicios, o sea, el producto, digamos, ya una venta de producto o todo eso. Entonces ya, eh, ya la demanda sería ya en la demanda sería manos, bienes de producción, es la demanda. No, ahí se me perdió un poquito, pero casi le pegaba. Pero mire, pues recuerden, se los voy a explicar rápidamente. Dejemos ahí la presentación. En términos generales, yo creo que están bastante aceptables. Para hacer un primer ejercicio, creo que pasamos la prueba. Entonces, muy particularmente ustedes tienen que analizarlo, no aprenderlo de memoria. La importancia de los mercados. ¿Cuál es la importancia de los mercados? ¿Cuáles son los 4 factores de producción? Pregunto. Ok, adelante Michelle. ¿Cuáles son los 4 factores de la producción? Tierra, trabajo, capacidad empresarial y capital. Ok. Estamos bien con los 4. En el mercado de factores de producción, las familias ofrecen justamente estos cuatro factores: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿Sí? Ok. Y la importancia del mercado de bienes y servicios. Ojalá, pero aquí hace falta algo. Aquí hace falta algo. ¿Sí? Estos 4 factores de producción tienen a su vez un pago y una remuneración, ¿verdad? Esa relación también se da dentro de este mercado. ¿Sí? Cómo se paga el trabajo? ¿Por medio de qué? De un salario Así es. ¿Cómo se paga em, el capital? por interés, Muy bien. ¿Cómo se paga la tierra? por renta y Y- capacidad empresarial por la ganancia o la utilidad. ok, gracias. Esa es la interacción, esa es mi primera instancia, la interacción en el mercado de los factores de producción, porque recordamos, ahí hay hay un doble papel. ¿Sí? Y ahí están los dos papeles, lo que las familias ofrecen y obviamente lo que las empresas pagan por esos factores de la producción.
En resumen, esa es la importancia del primer mercado. Y el segundo mercado, el mercado de bienes y servicios. Ahí obviamente existe un pago, ¿verdad? Perdón, existe una remuneración. Existe una remuneración directa, ¿verdad? De las familias hacia las empresas. Simple y sencillamente, ¿por qué? Por los bienes y servicios que las mismas consumen, ¿sí? Que no se nos olvide, por favor, esa importancia que tienen los dos mercados. Muy bien, entonces, ¿alguien que quiera agregar más? Por ahí creo que Sandra levantó la mano. Licenciado, es que lo que sucede es que una compañera que estaba en el grupo que no contestó si está conectada, pero dice que tiene fallas en su computador. Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de las presentaciones. Vamos a continuar entonces con vamos a continuar con los temas. Y solo déjenme mandarles de una vez la presentación del día de hoy para que ustedes la tengan ahí. Permítanme un segundito. Hoy vamos a concluir los temas que corresponden a la unidad número 1 y vamos a arrancar la unidad 2. La unidad 2 es un poco más pequeña, que la vamos a iniciar hoy mismo y la concluimos la próxima reunión. Y con esto abarcamos la totalidad del contenido del curso para efectos del primer examen parcial, claro está. Entonces, solo permítame acá, ustedes son salón 110, ¿verdad? Ok. ¿Me podrían confirmar si ya les llegó la presentación al chat? Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar. Aquí está, permítame. Muy bien, entonces vamos a compartir la presentación. Ok. Muy bien. El primer tema que vamos a analizar es el aprovechamiento de los recursos a nivel macroeconómico. Como se recordarán, ustedes ya vieron y analizaron lo que es el tema del comportamiento a nivel microeconómico. No se preocupen que el macroeconómico es no es que sea más sencillo, porque también tiene su grado de complejidad, pero es mucho más corto que el aprovechamiento de los recursos a nivel microeconómico. Acá nos encargamos de hablar de la macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía, a su vez, dice, se encarga del funcionamiento de la economía en su conjunto. Analiza los comportamientos económicos agrupados o globales. Dice, se centra en el estudio de los grandes agregados económicos, como por ejemplo empleo, producción nacional, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, y para ejemplo, pues tenemos los flujos que acabamos de mencionar. Los flujos que vimos en el tema microeconómico, pues simple y sencillamente ahí lo que estamos observando es un comportamiento de unidades productivas, ¿sí? Que puede ser una empresa, que puede ser una industria, ¿verdad? O que puede ser en algo, inclusive una economía personal, ¿sí? Podemos verificar estos temas en el aspecto micro. Acá estamos hablando de algo macro. Cuando hablamos de algo macro es el que estamos viendo simple y sencillamente el comportamiento de aquellos agregados económicos que a su vez nos representan en términos generales la situación de un país. Por excelencia, el agregado económico que reviste mayor importancia es el denominado Producto Interno Bruto, el famoso
persiste en la sumatoria en términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado, generalmente que es un año. Lo que hace el Producto Interno Bruto es, como su propio nombre lo indica, es la sumatoria, ojo, en términos monetarios, monetariza absolutamente todo lo que un país produce, ¿ya? Todo lo que el país produce en cuanto a bienes y servicios en un periodo de tiempo que generalmente es un año. Ahora bien, fíjense que el PIB tiene ciertos comportamientos, ¿sí? Y acá podemos observar en rojo, tenemos los 5 comportamientos que puede tener el PIB. En primer lugar, el PIB nos puede decir cuando hay una economía en crecimiento. El PIB nos puede decir cuando hay un crecimiento sostenido. El PIB nos puede decir cuando hay un estancamiento económico, también cuando hay una fase de recesión y también cuando hay una depresión económica. Son los cinco comportamientos. Repetirlo. Economía en crecimiento, crecimiento sostenido, estancamiento económico, fase de recesión y depresión económica. Es lo que está marcado con rojo. De esos 5, ahorita vamos a analizar el contenido del mismo. De estos 5, hay algo importante. 2 comportamientos son positivos y 3 comportamientos se pueden marcar como negativos. Los positivos son los primeros 2, economía en crecimiento y un crecimiento sostenido. Y los negativos serían los siguientes 3, estancamiento económico, fase de recesión y depresión económica. Obviamente, la gravedad está justamente en el último de los comportamientos. Ahora, analicemos brevemente cada uno de ellos. Dice, cuando el PIB se incrementa, ¿sí? Se dice que la economía de ese país crece y eso significa una economía en crecimiento, ¿sí? ¿Qué significa economía en crecimiento? Cuando simple y sencillamente el PIB se incrementa, ¿sí? Solo con el hecho de que el PIB se incrementa. Ahora bien, el siguiente comportamiento dice, si la variación es mayor en relación a los años anteriores, la economía tiene un ritmo de crecimiento sostenido, ¿sí? Volvemos al primero, cuando simple y sencillamente el PIB se incrementó, ok, esa es economía en crecimiento. Si vemos que en relación a los años anteriores, la variación entre cada uno de esos años es mayor, ¿verdad? La variación del año actual es mayor a la de años anteriores, entonces quiere decir de que el PIB se ha mantenido creciendo. Y este último año creció más que en los años de atrás. Entonces es un crecimiento sostenido. Ahora bien, ya vamos con los comportamientos negativos. Y nótese que este no tendría que ser negativo, pero se denomina como negativo. Dice, si el PIB permanece igual que el año anterior, hay un estancamiento económico. ¿Qué quiere decir? Acá el PIB del año pasado creció. El PIB de este año únicamente creció al nivel del año pasado, o sea, es exactamente igual al año pasado. Entonces ahí hay un estancamiento económico. Sí, la economía se estancó. ¿Por qué? Porque en teoría tenía que haber crecido más, pero únicamente llegó a crecer a la altura que creció la economía el año pasado. Entonces, el PIB del año pasado con el PIB de este año son exactamente iguales. Entonces, eso se denomina estancamiento económico. Dice, y cuando el PIB decrece, se dice que la economía entra en una fase de recesión. ¿Qué quiere decir? Que puede ser acompañada por estos niveles de inflación y desempleo. Ok, pero les explico de nuevo esto. Cuando la fase de recesión es cuando el PIB decrece. ¿Qué quiere decir? No creció este año. Supongamos que el PIB en el año 2022 crece, bueno, eso se analizan de años anteriores. Ahorita estamos analizando el PIB del año 2022. Entonces, supongamos de que el PIB 2021 creció en un 10% y el PIB 2022 creció 10%. A eso se le denomina fase de recesión. Cuando el 2021 creció en un 10%
el 2022 creció también en un 10%, a eso se le denomina este. Y por último, el último de los comportamientos dice, una depresión económica es una forma de describir una crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebra empresariales. Es considerada como una forma extrema de recesión. Es cuando justamente esa recesión es sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Se mantiene arriba de 2 años, ¿sí? Vuelvo a repetir. 2020 el PIB creció 10%. 2021 el PIB decreció a 7%. Ahí estamos en una fase de recesión. 2022 el PIB llegó a un 5%. Ok. Entonces ahí hay una recesión sostenida porque hay 2 años. Y ahí empezamos a hablar de una depresión económica que va acompañada con las crisis que anteriormente estamos indicando. Y esas crisis son automáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Las empresas transnacionales, al ver que están en una fase de estancamiento, o sea, creció, pero al ritmo del año pasado. Ok, entonces ahí empiezan a sonar las alarmas. Quiere decir de que se están preparando por si algo pasa y el siguiente año el PIB decrece, que ya estamos en una fase de recesión. Lo más probable es de que estas empresas se vayan. Automáticamente con eso está disminuyendo la producción de un país. Algo más importante todavía, genera altas tasas de desempleo y hace que otras empresas que, por ejemplo, empresas que les proveen bienes y servicios y que ahora ya no lo pueden hacer porque esta empresa se va del país, automáticamente entran en quiebra, ¿sí? Entonces, esto es el comportamiento del PIB. Lo traté de explicar de una forma sencilla, sin embargo, pues obviamente tiene su grado de complejidad. Lo que es importante son 2 cosas. Número 1, que sepamos claramente qué es el PIB. Y número 2, que sepamos cuáles son los 5 comportamientos. 2 positivos, 3 negativos, aunque el primer negativo podríamos decir que es neutro, ¿sí? En teoría es neutro, pero en la práctica se denomina ya como un estancamiento económico. ¿Y qué decimos? Aquí alguien está estancado. Es de que definitivamente ahí se quedó y que no sube ni baja, pues. Ya. Entonces, en teoría este es, y aquí tenemos en resumen, ¿no? Sí, crecimiento sostenido. Voy a graficar el ejemplo. Es de que en el 2020 el PIB creció en un 10% y el 2021 creció un 11%. Ese 1% de diferencia entre uno y otro año, quiere decir un crecimiento sostenido, ¿sí? Perdón, aquí hay un error. Crecimiento sostenido debe ir en segundo lugar. En primer lugar tiene que ser economía en crecimiento. Cuando en el 2020 creció un 10 y 2021 creció un 11. Eso es economía en crecimiento. ¿Qué es un crecimiento sostenido? Cuando el 2020 está a 10%, el 2021 11%, 2022 12%. Ese es un crecimiento sostenido porque el PIB se ha ido incrementando en los últimos años, ¿verdad? Y ese crecimiento no ha menguado, ¿sí? Entonces es un crecimiento sostenido. ¿Qué pasa si en el 2020 creció en un 10, pero en el 2021 creció también un 10%? Ahí hay un estancamiento económico, ¿sí? ¿Qué pasa si en el 2020 creció un 10 y en el 2021 bajó a un 9%? Ahí ya caemos en una fase de recesión, ¿sí? 2020 estuvo a 10, 2021 estuvo a 11, estuvo a 9, 2022 estuvo a 8. Ahí ya caemos en una depresión económica. Pregunto, ¿está claro? ¿Está clara la explicación, compañeros? Sí, Sí, está claro. sí, licenciado. ¿Seguros? Ok. Solo para que tengamos noción, acá tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto a nivel América, ¿sí? Solo para que tengamos ahí algunas dudas.
no dudas, sino que algunas referencias, perdón. Y obviamente podemos observar las grandes potencias que van a ser los 4 países del norte. Norteamérica tiene un ritmo de crecimiento exagerado, ¿verdad? La principal potencia del mundo. Le sigue Brasil, después Canadá y México, ¿verdad? Que son los 4 países. Bueno, los primeros 3 países están en el top 10 de economías más grandes del mundo en cuanto al PIB, ¿verdad? Estados Unidos, Brasil y Canadá. México viene un poquito atrás, está en el puesto 15 a nivel mundial. Argentina es en puesto 25, si no estoy mal. Y pues de ahí podemos seguir observando la producción de los países. Guatemala pues está un poco abajo de la tabla, ¿verdad? Con un 78. Aquí estamos hablando en miles de millones de dólares, ¿verdad? 78.000 millones de dólares aproximadamente. Aún así, en la región, pues es uno de los países, o es el país más avanzado en la región, ya que después viene Panamá, Costa Rica, muy atrás El Salvador, Honduras y más atrás todavía Nicaragua. A nivel centroamericano, aunque Panamá ha generado y sigue generando un crecimiento, pero bastante amplio, aún Guatemala todavía se consolida como la principal potencia en el área, ¿sí? Esto es únicamente para que tengamos referencia. Por otro lado, la región centroamericana, vamos a ver rápidamente 3 contextos, uno geográfico, otro político y otro comercial. Si hablamos del geográfico, pues Centroamérica pues es una franja bastante delgada que une 2 grandes partes continentales, que es América del Norte y América del Sur. Este contexto geográfico nos da un montón de oportunidades, como por ejemplo, es una posición física invidiable. ¿Por qué? Porque veámoslo en Guatemala. En Guatemala, pues a partir del centro de la capital, 100 kilómetros cuadrados alrededor, y vamos a tener distintos climas. Si queremos calor, pues vamos al puerto. Si queremos frío, vamos hacia el occidente o vamos hacia el norte, ¿verdad? Si queremos un calor húmedo, pues vamos hacia oriente. O sea, ¿qué quiere decir eso? En un radio de 100 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad capital tenemos distintos tipos de climas. Esto es una situación bastante buena. ¿Por qué? Porque eso ayuda a lo que es la producción. Constituye un puente natural entre América del Norte y América del Sur, y también un paso natural entre el Atlántico y el Pacífico, y eso hace que exista muchas formas de vida, ¿sí? Hace que existan una alta gama de productos, ¿verdad? De materias primas que obviamente la naturaleza provee a esta región centroamericana. Decimos que relativamente el reciente origen geológico de la región centroamericana, la ubicación y su singular forma le han permitido jugar un importante papel en el hemisferio. En medio de 2 grandes masas continentales y de 2 océanos se constituyen un puente biológico, en donde convergen migraciones de la biota neártica con la neotropical. La geomorfología está determinada por un corredor volcánico en la vertiente pacífica y por llanuras aluviales hacia la vertiente del Caribe, factores que han propiciado una riqueza en biodiversidad que abarca unos 206 ecosistemas y más de 300 formas de paisaje, es lo que mencionamos hace algún momento. Y ahí tenemos pues un mapa tomado de Google, donde nos resalta lo que es Guatemala, perdón, Centroamérica. Guatemala en un momento pues fue toda Centroamérica, a excepción de Panamá. Panamá no forma parte históricamente, digo esto, históricamente no forma parte de Centroamérica. Panamá forma parte más que todo de lo que era la Gran Colombia. Pues ya se deshace la federación y resulta cada uno de los estados que posteriormente fueron formados en república, y a partir de ese momento Panamá pues ya se toma parte como del istmo centroamericano. Dentro del contexto político, dice, la política centroamericana en las últimas 2 décadas se ha caracterizado por ser conservadora y ligada al movimiento económico neoliberal.
Esto pues hace que exista un incremento de la desigualdad social. Dice, en Centroamérica durante los últimos años se ha producido un reacomodo político regional y ha experimentado una lenta recuperación de los efectos de la crisis financiera global del 2009. Esa crisis se generó en Estados Unidos, perdón, a partir del año 2008. Fue una crisis inmobiliaria y eso fue un acontecimiento bastante importante donde muchas familias perdieron sus casas, ya no pudieron seguirlas pagando y eso automáticamente afectó a toda Centroamérica. ¿Y por qué afecta a Centroamérica? Simple y sencillamente por las remesas familiares que se dejaron de percibir. Dice, en Centroamérica los sistemas políticos de la región son democracias electorales y durante la última década se ha acentuado una vulnerabilidad de la independencia de los poderes del Estado. La vivencia actual es parte de la institucionalidad de los estados y marca inestabilidad político-institucional de la región. Esto es algo bien importante y yo considero que todos ustedes están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Guatemala. El tema coyuntural es bastante fuerte, donde pues obviamente existe una serie de inconvenientes bastante fuertes e históricos que definitivamente están marcando la vida democrática del país. Como guatemaltecos estamos convocados para el 20 de agosto a votar en una segunda vuelta electoral, la cual pues todo el proceso electoral ha sido plagado de muchos altibajos demorgosos y que, valga la redundancia, ponen en duda que dicho proceso se haya hecho de la mejor manera o de una manera transparente, que es lo que realmente se exige. Pues en definitiva, veamos qué es lo que pasa el 20 de agosto y no solo el 20 de agosto como tal, sino que también los demás procesos que se vendrán y que culminarán el 14 de enero cuando tome posesión el nuevo presidente o presidenta, ¿verdad? Y pues eso pues va a ser un acontecimiento histórico también. En el contexto comercial, los países centroamericanos iniciaron el proceso formal de una integración económica en 1960. Ahí firmaron lo que es el Tratado General de Integración Económica. En el año 62, ¿verdad? Se unió Costa Rica. Dice que en este tratado los países centroamericanos establecieron el régimen de libre comercio al fundar el Mercado Común Centroamericano, el MCCA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Dice, estos dos son instrumento financiero y de promoción del MCA, donde sobre una base del equilibrio regional, el objetivo de integración era impulsar el comercio y la industrialización subregional por medio de la expansión de los mercados nacionales. Asimismo, entre los países miembros se suscribieron convenios para el establecimiento de una unión aduanera, como fue el caso del convenio entre Salvador y Guatemala. Acá tenemos básicamente las 20 empresas más grandes que tiene la región. Simple y sencillamente porque es importante ver acá el incremento económico y comercial, no solo económico, sino que comercial. Por ejemplo, ahí tenemos las 20 empresas más grandes y el primer lugar pues lo tiene lo que es Costa Rica. Costa Rica tiene en totalidad cuatro empresas dentro de las 20. Tiene el puesto número 1, el puesto número 4. No una sorpresa, sino que un ejemplo, ¿verdad? De crecimiento en la región, a pesar de que tiene el segundo lugar todavía, pero es cuestión de tiempo. No me atrevo a decir que en un par de años Panamá ya se define como la potencia en Centroamérica. Copa Holdings de Panamá está en segundo lugar, la Autoridad del Canal de Panamá en segundo lugar, también tiene Petróleos Delta en tercer lugar, Rey Holdings en octavo lugar, Cable Wireless en noveno lugar, también tiene Grupo Melo en 12º lugar, Cable Onda en el lugar número 15, en el lugar 16 Coches y Compañía y en el lugar 19 Productos Alimenticios Pascual.
9 empresas de 20 en la región son las más grandes perdón, 9 de las 20 empresas más grandes de la región son panameñas, ¿sí? Guatemala apenas tiene pues la número 6 de Central American Bottling Corp, lo que es la mariposa, ¿verdad? La conocemos así. También tiene Cementos Progreso, la Cofimestal, el número 13, y únicamente, ¿sí? Sí, la número 6, la número 11 y la número 13. El Salvador, pues, también está en la misma situación que, pero que solo tiene una. A Nicaragua, pues sí tiene 2, ¿verdad? Y Honduras aparecen únicamente una. Entonces, así están las empresas. Si se dan cuenta, Panamá, Costa Rica y Guatemala son las que tienen básicamente, si queremos decirlo así, el control. Costa Rica, Panamá con 9. Costa Rica dijimos que tiene 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ajá. Guatemala tiene 3. Y ahí en suma tenemos 16 empresas de las 20 más grandes en 3 países, pero de esas 9 son panameñas. Muy bien. Y con esto terminamos la unidad número 1, señores. ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de analizar? Les escucho. Bueno, una observación que tengo yo ahí de que las empresas que tiene Panamá son estatales, ¿verdad? Y Costa Rica también en la refinadora de petróleo, entonces el Estado es más que tiene más poder en esos países, o por lo menos genera, por decirlo de alguna manera, bienes o servicios, ¿verdad? Tiene ingresos, a diferencia del Estado de Guatemala que solo recoge impuestos, pues solo recauda impuestos. Esa es la diferencia que veo yo entre el Estado de Guatemala con otros estados. Muy buen punto, compañero. Muy buen punto. Sin embargo, también fíjense que esto, más que una, bueno, desde ese punto, yo entiendo su parte, pero también aquí hay algo bien importante. Fíjense que también es importante tomando en consideración que demuestra una fortaleza del Estado y a la vez demuestra una no privatización de los servicios públicos, ¿sí? Guatemala privatizó sus empresas a partir del año 1990 en el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Y realmente eso demuestra un gobierno débil, ¿verdad? ¿Por qué débil? Porque no se ha ser las empresas estatales. Entiendo muy bien, y por ejemplo, la Autoridad del Canal de Panamá, por supuesto, que es una empresa estatal, pero que para poder crecer al ritmo que lo ha hecho, tuvo que hacer acuerdos con el sector privado también, de tal forma que la mayor parte de esas empresas se manejan con acuerdos públicos privados. Y eso pues denota una madurez del gobierno. Guatemala no ha podido hacer eso. Guatemala tiene empresas estatales todavía. Por ejemplo, el INDE es una empresa estatal, pero el INDE no funciona como empresa, sino que lo que hizo Guatemala pues es conceder todo el tema de electricidad. Eso fue un acontecimiento histórico también porque marcó de que desde ese momento, y eso lo hizo el señor Álvaro Arzú, a partir de ese momento el guatemalteco en promedio paga el 300% más de lo que debería pagar energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, eso es eso es un problema. Es un problema. Sin embargo, Panamá lo ha podido manejar de una forma transparente. Tan transparente que ahí podemos ver claramente el ejemplo. Esas empresas, a pesar de que son estatales y algunas manejadas por acuerdos público-privados, se mantienen como las más grandes del istmo. Entonces quiere decir que lo están haciendo bien, ¿verdad?
Y acá veamos algo. La empresa privada genera impuestos, sí, pero la empresa estatal genera ingresos. Al final de al cabo, el Estado es el que está recibiendo, de cualquiera de las dos maneras, a través de impuestos o a través de ingresos privativos. Por supuesto que la mejor forma, desde el punto de vista de desarrollo, la mejor forma es de que se reciba por medio de impuestos. ¿Por qué? Porque ahí demuestra una vuelta, ¿verdad? Y hay que demostrar esa vuelta. Esa empresa pues invierte en mano de obra, invierte en materias primas, invierte en muchas cuestiones y que eso a su vez da empleo, ¿verdad? Y da trabajo empleo a otras personas y trabajo a otras empresas. Pero acá les está funcionando el modelo estatal, pues, ¿verdad? Y se les ha funcionado por 110 años que lleva la empresa que maneja el canal del Panamá, pues entonces, si les ha funcionado en esa cantidad de tiempo, pues creo que les va a seguir funcionando hasta que pase otra cosa, ¿verdad? Pero me parece muy interesante su pregunta, compañero. ¿Alguna otra duda? Si lo pueden ser a viva voz, se los agradezco, por favor. Una consulta, nosotros somos uno de los que más exporta café, pero como tal la empresa exportadora no pertenece a Guatemala, o cómo es que está, o cómo es que se distribuye si la empresa no es de nosotros. Es empresa privada, compañera, es empresa privada, pero fíjese que aquí son datos empresariales. Acá en Guatemala quien se encarga en su mayoría, no de la totalidad, porque también hay pequeños y medianos productores que venden su café de forma directa, pero acá no lo maneja una empresa, sino que lo maneja una asociación. Y esa asociación es Anacafé. Entonces, manejan, por así decirlo, el ingreso de las divisas por medio de asociación y no por medio de empresa. Lo mismo le podría decir, por decir un ejemplo, el azúcar. Sí, en Guatemala también es líder en producción de azúcar, pero también no aparecen datos de azúcar ahí. Y es porque también existe una asociación de productores de azúcar. Entonces, si fuesen instituciones, no solo a nivel empresarial, aunque sean empresas estatales, si fueran instituciones varias, de pérdida Guatemala, pues tuviese ahí otras más, ¿verdad? No solo café, azúcar, banano también, ¿verdad? Y otros productos agrícolas, ¿verdad? También financieros, como lo es el Banco Industrial, que es uno de los bancos más sólidos de la región. Me atrevo a decir que después de Banco Cuscatlán, tal vez el banco más grande que hay en Centroamérica. Entonces, por eso es de que no aparecen los datos como empresa, compañera. Así es. Muy bien, gracias, Lick. Perfecto. ¿Alguna otra duda por ahí? Ok, si no la hay, entonces vamos a pasar ahora a otro tema, un tema totalmente distinto. Si se dan cuenta, es un tema distinto al que manejamos hace un momento. Y son los recursos humanos, ¿sí? Salimos de un tema totalmente diferente. Y ahora, bueno, aquí están los puntos que incluye, ¿verdad? Y cómo se llama, algunas referencias para que ustedes ubiquen el contenido del programa en los temas que vamos a ir analizando. En primera instancia, veamos su definición. Y existe, para definir el tema de recursos humanos, existen dos definiciones. Una en un sentido amplio y otra en un sentido restringido. Desde un punto amplio o un punto de vista general, dice que se entiende como recursos humanos a la población total que posee una sociedad determinada. ¿Sí? O sea, toda la población que tiene un país, ese es su recurso humano.
Ese es el punto de vista amplio o de vista general. Y desde el punto de vista económico, en un sentido restringido, es la población que trabaja y la que está en proceso de formación para incorporarse a las actividades productivas, o bien aquellos entes capaces no solo de consumir, sino también de producir. ¿Sí? Sin embargo, también es parte del recurso humano la población dependiente que ya dejó de trabajar y está en situación de retiro, la población que vive de sus rentas y las amas de casas y estudiantes que no trabajan. También forman parte de los recursos humanos. No solo las personas que están produciendo. En términos amplios, podríamos decir que el recurso humano, en primer lugar, son las personas que están produciendo. Todas las que estamos produciendo, al decir que estamos produciendo, es de que pues, erogamos un salario, ¿verdad? Por la prestación de nuestros servicios de trabajo. Número dos, las que se están preparando para poder ingresar a laborar, que quiere decir que no está trabajando, pero que está estudiando, se está profesionalizando para de esa forma poder ingresar al sistema laboral. Pero también lo están, también se incluye en esos tres sectores aquella población que ya se jubiló, ¿sí? Que está en retiro. No está produciendo ahorita, pero ya lo hizo en su momento. Está recibiendo entonces, por ende, una jubilación, ¿ya? Entonces también es parte del recurso humano. ¿Por qué? Porque está en retiro y su trabajo lo desempeñó por 20, 30 años, ¿ya? También la población que vive de sus rentas, ¿sí? Población que hoy por hoy no se puede decir que no está trabajando, en teoría, pero que en su momento sí lo hizo y pudo invertir, y de esa cuenta pues adquirió algunos bienes y que ahora renta esos bienes, ¿ya? Entonces no recibe un salario, pero sí recibe una renta. Eso también esas personas también forman parte del recurso humano. Y por otro lado, las amas de casa, que las amas de casa pues básicamente es un trabajo no remunerado. Sin embargo, es uno de los trabajos, tal vez me podría decir, más extensos y más complicados que puedan existir, ¿verdad? A nivel doméstico, ¿verdad? Entonces también se toman en cuenta. Y como ya lo dijimos, estudiantes que no trabajan, pero se están preparando para ingresar. Hay una ciencia muy importante que se encarga del estudio, de la dinámica, de analizar la dinámica de la población. Y esa ciencia es la demografía. Esto es bien importante, ¿sí? La demografía viene siendo una de las herramientas principales que nos otorga la ciencia para poder analizar no solo la situación de la población, sino la dinámica. Fíjense que ahorita vamos a empezar a apreciar ese movimiento que existe en la población y nos vamos a dar cuenta que tiene una dinámica increíble, ¿sí? Más adelante, o bueno, en el descanso, ustedes pueden ingresar al reloj de la población. Colocan en Google, no lo hagan ahorita porque van a perder la atención. Háganlo al finalizar la clase. El reloj de la población mundial. Colocan eso y les va a salir obviamente un contador, ¿verdad? En que indica cuánto está creciendo la población a nivel mundial y qué variables, perdón, afectan ese movimiento. Dice que la demografía, dice dentro de las ciencias sociales que estudian las poblaciones, podemos mencionar las siguientes: la antropología, la sociología, la psicología, la economía y la demografía. Aquí podemos tener cinco de las ciencias sociales que estudian las poblaciones, ¿ya? Estamos hablando de las ciencias sociales. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias exactas? Porque también hay ciencias exactas que estudian la población. Por ejemplo, la estadística. La diferencia es de que las ciencias sociales analizan el comportamiento desde el punto de vista social, la interacción de las personas, ¿sí? El estado de las personas, sus niveles de ingresos, sus niveles de desarrollo. Eso es lo que hace la ciencia social y muy particularmente la demografía. Dice que el estudio de específico a la población trata acerca de estas cuatro áreas, de estos cuatro sectores que son muy importantes y que vamos a analizar en cuanto a temas de población. En primer lugar, la dimensión.
¿Qué dimensión ocupa la población? ¿Sí? Cuando decimos su dimensión, estamos hablando su número en total. ¿Sí? Estamos hablando en términos numéricos, el tamaño de esa población. Pero cuando hablamos de la estructura, obviamente estamos viendo cómo se está estructurando. Una estructura básica, hombre y mujer, pero una estructura más compleja, ahí viene una herramienta muy importante que también la vamos a analizar. Y esa herramienta es la estructura etaria, que a su vez tiene una herramienta que se denomina pirámide poblacional. Y la pirámide poblacional simple y sencillamente es la separación y puesta en escena por medio de una gráfica de esa población separada, en primer lugar, por edad y en segundo lugar, por sexo. Pero tiene una particularidad. Cuando separa la población por edad, lo hace por grupos quinquenniales. Cuando me refiero a grupos, cuando indico grupos quinquenniales, me estoy refiriendo a que existe una, ¿sí? Por grupos de 5 años, o sea, y 5 años a partir del año 0. Entonces el primer grupo quinquennial es de 0, 1, 2, 3 y 4. El segundo grupo quinquennial 5, 6, 7, 8, 9. Y así sucesivamente hasta llegar a 35 años y más. Entonces esa separación nos muestra una estructura, ¿sí? La evolución, pues como ustedes bien lo pueden interpretar, cómo ha ido cambiando en cuanto a tiempo y número, ¿verdad? ¿Qué factores permiten que sumen? ¿Qué factores permiten o sea, no que sumen, sino que se incremente la población o que decremente la misma, ¿verdad? Y características generales, pues vamos a ver una serie de indicadores que nos muestran el comportamiento de esa población. Eso es lo que hace la demografía. Entonces, cuando analicemos la dimensión, la estructura, la evolución y las características generales de una población, estamos haciendo uso de esta herramienta muy importante que se llama demografía, que como tal es una ciencia, ¿sí? Dice, de esa cuenta se dice que la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones. Y acá ya empezamos a ver qué factores rigen las pautas demográficas. La natalidad, ¿verdad? Que es básicamente el tema de incremento de la población, un incremento natural a través de los nacimientos. La mortalidad, que por otro lado es el decremento natural también de la población a través de las muertes. Y las migraciones, que son las distintas corrientes migratorias internas y externas que un país posee. Esos son 3 factores determinantes que rigen las pautas demográficas. Dice, una población está sujeta a cambios permanentes por procesos de entrada y procesos de salida, que es lo que acabamos de mencionar. Procesos de entrada y procesos de salida, la natalidad, la mortalidad y las corrientes migratorias. Generalmente a las poblaciones para su estudio se les suele clasificar en grupos quinquenniales, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Grupos quinquenniales, estamos hablando de grupos de 5 años, grupos de 5 años, empezando del año 0, ¿sí? Por favor, eso es algo bien importante. Solo con cometer este error y todo el análisis se puede venir abajo, ¿verdad? Los grupos quinquenniales empiezan desde el año 0, no desde el año 1, ¿sí? En análisis de la estructura etaria que exige la demografía, los grupos quinquenniales empiezan desde el año 0. Y aquí tenemos un análisis demográfico, que es lo que estamos analizando, ¿verdad? Solo que de otra manera. La inmigración suma, gente que viene de otros países. La emigración resta, porque es gente que sale hacia otros países. Los nacimientos suman y las defunciones restan, ¿sí? Esa es una dinámica muy sencilla, pero por muy sencilla que sea, pues obviamente pues también tiene su análisis, claro está. Dice, son variables específicas cuya medición, permite conocer
diversas dimensiones de los grupos poblacionales. Los indicadores demográficos, a su vez, también son herramientas conceptuales utilizadas por la demografía para analizar y representar aspectos cuantitativos de una población, de los cuales se pueden obtener conclusiones cualitativas. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Esas herramientas nos van a brindar elementos cuantitativos, pero que de estos elementos cuantitativos se pueden obtener conclusiones cualitativas. Eso es la demografía. ¿Ya? Y aquí podemos observar algunas de ellas. Dice los indicadores de estado e indicadores de movimiento. Estas son dos de esas conclusiones más bien dicho, que las mismas se clasifican en estos dos tipos de indicadores. Indicadores de estado e indicadores de movimiento. Cuando hablamos de indicadores de estado, dice que están relacionados con el tamaño de la población. ¿Sí? Ojo, tamaño de la población. Cómo se distribuye geográficamente. La estructura por edad y sexo, que es la estructura etaria que acabamos de mencionar, la densidad poblacional, entre otros aspectos. Pero fíjense que los indicadores de estado vienen y nos muestran una foto. Ya. Supongamos queremos ver una foto, el estado de una persona. Vemos una foto. Porque nos indica cómo está en ese momento, en determinado momento, en determinado lugar. Nos dicen, miren, la población de Guatemala al 23 de julio del año 2023 está de esta forma y nos da un número. Sí, pero mañana varía. Entonces allá vienen los indicadores de movimiento. Dice, son las características que a mediano o largo plazo pueden provocar cambios en el estado de la población. Por ejemplo, las tasas de natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, entre otros. Fíjense que los censos, el último censo que se hizo fue en el año 2018. Ese censo como tal viene y nos da es un indicador de estado porque nos muestra cómo está la población en ese momento, 2018. Pero en el 2019 viene y ya se le aplica una serie de fórmulas que permiten una actualización. Y ahí estamos viendo indicadores de movimiento. Y para analizar esos indicadores de movimiento, pues entonces veamos cuáles son las tasas de natalidad. Las tasas de natalidad es cuántos niños nacen por cada 100 personas que viven en un país. La tasa de mortalidad, cuántas personas mueren por cada 100 habitantes que tiene un país. Mortalidad infantil, pues obviamente los niños que mueren de 7 años hacia abajo. ¿Ya? La esperanza de vida, eso es un tema bien importante y eso lo vamos a analizar uno por uno, ¿verdad? La esperanza de vida, acá en Guatemala, nace un bebé, si es niño, tiene una tasa distinta de vida al que si es niña. ¿Por qué? Porque en Guatemala las mujeres viven más que los hombres, ¿sabían eso? ¿Qué nos harán las mujeres que los hombres vivimos menos? Esa sería una buena pregunta que todos deberíamos de responder. En Guatemala las mujeres viven más que los hombres. ¿Ya? Entonces las tasas de esperanza de vida es distinta, ¿ya? Obviamente también la esperanza de vida es distinta entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. En Estados Unidos la esperanza de vida es mucho mayor a la que está en Guatemala. ¿Por qué? Porque para analizar la esperanza de vida se incluyen algunos factores como por ejemplo salud, seguridad, niveles de ingreso, ¿sí? Son 3 factores que alimentan la esperanza de vida. Porque obviamente si tenemos mejor acceso a salud, si tenemos inclusive mejores oportunidades de educación, mejor acceso a seguridad y mejor remuneración, pues vamos a tener no solo una mejor calidad de vida, sino que vamos a vivir más años, ¿sí? Esos indicadores afectan la esperanza de vida. Solo les estoy dando ahorita un esbozo porque cada uno de estos puntos los vamos a analizar uno por uno. También existen fuentes de información demográfica. Bueno, ya dijimos que es la demografía, ya dijimos que tiene indicadores, unos son de estado, otros son de movimiento. Ya dijimos que la demografía es una ciencia social que analiza la población, pero no solo la población, sino cómo esa población va evolucionando. ¿Sí? Y esa población, pues obviamente, si vemos un estado de la población es un número bruto, en bruto,
Pero si vemos un comportamiento poblacional, entonces ya no es un número en bruto, sino que ahí ya viene siendo una serie de indicadores como los que acabamos de mencionar, de tal forma que vamos a poder verificar qué elementos aumentan y qué elementos disminuyen a esa población. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos claros? ¿Se quedaron asustados? No, licenciado, todo bien. ¿Seguros? Sí, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuemos. Obviamente es bien importante que, vayamos al día también con nuestras lecturas, ¿sí? Por favor. Eso va a ser importante también para que podamos ir analizando todo esto en su totalidad. La próxima semana les voy a dejar un laboratorio. Se los voy a enviar por WhatsApp. Y van a tener 12 horas para poderlo hacer. Posteriormente lo van a subir a Classroom, ¿ok? Entonces, para que vayamos aplicando todos los análisis todos los puntos, más bien dicho, que vayamos verificando, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuemos. Cuando vemos el tema de fuentes de información demográfica, indican de que las fuentes de datos demográficos, también conocidas como eventos estadísticos o formas de investigación, cuantificación y análisis de las poblaciones, tradicionalmente han sido tres: los censos de población, las encuestas por muestreo y las estadísticas vitales, ¿sí? Censos de población, encuestas por muestreo y estadísticas vitales. Y ahorita vamos a ir analizando una a una. Cuando hablamos de un censo de población, dice que es un evento estadístico conformado por el conjunto de las operaciones consistentes en estos 5 puntos: recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar. Eso es lo que hace un censo de población. Un censo de población no es un censo si solo recoge información, recopila la misma, evalúa y la analiza. ¿Sí? No es un censo de población. ¿Por qué? Porque todos los puntos que vemos ahí, los 5 puntos, están interrelacionados y deben de tomarse en consideración para poder realizar un censo. Si uno de ellos no se ejecuta, entonces no es un censo. Puede ser un análisis poblacional, puede ser un estudio de la población, puede ser lo que sea, menos un censo. El censo consta de 5 pasos y estos pasos están concatenados. Estos pasos forman parte de un proceso y como ende son pasos sucesivos también. ¿Por qué? Porque primero se recoge, después se recopila, después se evalúa, después se analiza y después se publica. ¿Sí? Entonces, esos 5 pasos constituyen el censo de población. Entonces, ¿qué es lo que recoge, recopila, evalúa, analiza y publica? Ok, entonces allá vienen los pasos. En primer lugar, datos demográficos, ¿sí? Económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país. Ojo, y está con rojo, el todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el censo es ir a tocar puerta por puerta. Miren cuánta gente vive aquí, cuántas están ahorita, pero cuántas están afuera. ¿Sí? Es ir a contar. El censo abarca la totalidad del universo, o sea, abarca todos los habitantes de un país en un momento determinado. ¿Sí? Inclusive hay cierta parte del año en que deben hacerse los censos. Un censo nunca puede hacerse a finales del año o a principios del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente hay personas pues salen de viaje o se encuentran en distintas ocupaciones económicas fuera de su lugar de vivienda. ¿Sí?
tampoco por el tema de vacaciones. Entonces un censo tampoco se hace en junio y julio, ¿ya? Entonces en esos 4 meses del año no se ejecuta el censo como tal, o sea, ir y a tocar puerta a puerta. Esos meses pueden estar dentro del proceso, pero en los pasos previos o posteriores a lo que es la toma censal, que es ir a tocar puerta a puerta para recoger los datos de todos los habitantes. Dice por qué, y ahí dice la siguiente parte en rojo. Datos del 100% de la población. Nuevamente recalca el término todos, del territorio en que se practique, por lo que su margen de error debería ser cero mínimo. Siempre tienes un margen de error de 1 o 2%, ¿verdad? Porque puede ocurrir algún tipo de error. Entonces, esto es un censo. Por otro lado, tenemos las encuestas por muestreo. Y el muestreo también aplica varias cuestiones del censo, solo que la diferencia es de que el muestreo, como una muestra nada más, ¿sí? Una pequeña muestra, pero no es al azar, sino que obviamente el muestreo pues también hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque esa muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Y de esa muestra representativa pues ya se puede analizar el comportamiento de toda la población. Y se permite estudiar la totalidad de la población o segmento que le interesa, recopilando datos de una parte representativa de ella. Es decir, no recopila datos del 100% del universo, como ocurre con el censo, pero sus conclusiones sí lo representan. Siempre se reporta un margen de error. Obviamente el margen de error es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque no está abarcando a toda la población. Entre más se abarca a la población, el, el margen de error es menor. Y por último tenemos las estadísticas vitales, ¿sí? De estas fuentes demográficas. Dice, resultan del registro administrativo, de nacimientos, de funciones fetales y no fetales. Cuando decimos fetales es de que, pues lamentablemente un niño nace muerto, ¿verdad? Cuando un bebé nace muerto o nace en las primeras horas de vida, fallece en las primeras horas de vida. Y ya sobrepasa cierto tiempo de vida. También ingresa ahí lo que es el análisis de matrimonios y divorcios, hechos demográficos que proporcionan una visión dinámica de la población como complemento al enfoque estático que proveen los censos poblacionales. Estas son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores demográficos de gran importancia para las políticas públicas. Fíjense que algo bien importante, si analizamos muy bien ese tema es muy, pero muy importante tanto para poder realizar políticas públicas, que es una política pública, es una estrategia que el Estado ejecuta acorde a determinado tema. Por ejemplo, los temas más importantes del país tienen una política pública. Salud, por ejemplo, tiene sus políticas públicas, y no solo una, varias. La educación tiene sus políticas públicas. Ambiente tiene sus políticas públicas. Entonces, para la elaboración de dichas políticas públicas, se tiene que estudiar a la población. ¿Por qué? Porque todas esas estrategias y acciones que el Estado va a ejecutar tienen que ir acorde a los intereses de su población. Es simple y sencillamente hacer un Estado conozca a la población, de esa forma va a poder ejecutar políticas que favorezcan a esa población. Pero también todo esto, fíjense que nos ayudan para el marketing. Es increíble, pero este tema aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente yo no soy vendedor, pues, ¿verdad? La verdad que no soy muy buen vendedor, pero hay personas que sí son vendedores natos, pues. Pero ahora bien, esos vendedores natos, teniendo la información del público a que se les va a vender, obviamente van a tener un éxito mayor. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir, por decir un ejemplo, si yo vendo pañales, pues yo voy a vender pañales, voy a promocionar mis pañales en lugares donde los indicadores me indiquen, valga la redundancia, que hay mayor población de 2 años, de 0 a 2 años, pues. ¿Por qué? Porque va a ser mi mercado, mi universo que abarcar.
Si los datos estadísticos me dicen que, por decir un ejemplo, en Huehuetenango hay menos bebés, ¿será que yo me voy a centrar en ese mercado? No. Si yo veo de que en Zacatepeques hay mayor cantidad de niños de esa edad, entonces ahí no centralizo, pero ahí enfoco mi mayor cantidad de recursos, porque entonces para esto funcionan las estadísticas vitales, ¿sí? Les estoy explicando eso para que obviamente podamos verificar qué uso se le puede dar a este tema. ¿Qué características tiene la población? Ya vamos a ir concluyendo. En primer lugar, dice aquí hay un crecimiento. Estas imágenes, pues obviamente, aquí vamos a ir viendo estos elementos que poco a poco los vamos a ir desglosando. El objeto que ustedes tengan en estas diapositivas es que por favor las estudien. ¿Sí? Estúdienlas por dos razones. La primera es porque en la siguiente clase vamos a ver cada una de las estadísticas vitales y los indicadores demográficos, uno por uno. Y además de eso, la estructura etaria. Entonces, si no analizamos esto con antelación, pues es muy probable que no vayamos a absorber todo lo que estos temas exigen por un lugar, por un medio, por un punto. Por otro lado, también recuerden que vamos a hacer un laboratorio y que ese laboratorio van a tener 12 horas para poderlo hacer. Entonces, un máximo de 12 horas. Entonces, pues obviamente van a tener un mayor éxito realizando ese laboratorio si en primera instancia pues ustedes ya analizaron estas diapositivas, ¿verdad? Acá esta imagen nos muestra el crecimiento estimado de la población guatemalteca de 1778 se tiene registros que se hizo el primer censo hasta 2018 que se hizo el último censo. Y acá nos habla de millones de habitantes y ahí se puede observar cómo ha ido menguando. Al lado izquierdo de su pantalla tiene el año, ¿verdad? Y ahí podemos observar que han existido 2, 4, 6, 8, 10, 12, apenas 12 censos. Y digo apenas, señores, porque fíjense que un censo se debe hacer por lo menos cada 5 años. Aquí en Guatemala, para hacer el último censo que fue el 2018, eso versus el anterior, pasaron 16 años. ¿Sí? El anterior sí pasaron 8 años, todavía está en el margen. Los expertos en demografía indican que el plazo correcto, ¿verdad? Se estima que el plazo correcto para hacer un censo es a cada 5 años. Y poniendo un límite, pero es exagerado, de 10 años. Cuando hablamos de 10 años para arriba, sí está totalmente fuera de margen, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió. Y también vamos por ese camino, que estamos de 2023 y no se hizo un censo, y se cumplieron 5 años de ese último censo. Esperemos que el próximo gobierno en los primeros 2 años pueda hacer un censo para poder tener otro punto de referencia, no solo para el cálculo de la población. No, esto nos ayuda para todo. Esta herramienta para los que trabajamos en el gobierno. Podemos hacer políticas públicas, podemos hacer proyectos, generar proyectos para desarrollo de población en ONGs, ¿verdad? O en asociaciones también pueden ir analizando esto, pero también los que trabajan en ventas, ¿verdad? Y los datos que ven abajo, 0, 2, 4, 6 hasta el 20, nos muestra de cómo ha ido creciendo la población. Imagínense, desde hace un poco más de 200 años, 220, 240 años casi, hasta la fecha. ¿Cuáles son los indicadores demográficos que vamos a observar? Ahí tenemos los que 3, 7. La tasa anual de natalidad, la tasa anual de mortalidad, la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida al nacer o la expectativa de vida, la tasa anual de mortalidad infantil, es que es la TAMI, la tasa de incremento natural o vegetativo y la tasa de incremento demográfico. Vamos a observar una a una. Y bueno, empezamos con la primera, ¿verdad? Solo que esta pues la vamos a empezar a analizar la próxima semana, cuando vamos a verificar una a una y vamos a ver algunas gráficas también, algunas ecuaciones
Vemos la estructura etaria, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Analizar cómo funciona. Ahí estamos viendo lo que es el cuadro poblacional. China e India son los países más poblados de todo el mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí tenemos también lo que es, ahí tenemos, si pueden ingresar, tenemos las pirámides poblacionales, ¿verdad? Y también se pueden accesar al reloj mundial. También es bien importante poderlo hacer. Entonces, todo eso lo vamos a observar la próxima clase, que es cuando concluimos el contenido del curso referente a la primera y segunda unidad para efectos de examen parcial, primer examen parcial. ¿Habrá alguna duda, compañeras y compañeros? Les escucho. No, Está bien, licenciado, licenciado. gracias. Gracias. No, Lick, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces, pues, nos vemos la próxima semana, o no hay tarea. Bueno, la única tarea es estudiar las diapositivas, claro está. Y les digo las diapositivas porque va a ser más fácil que estudien las diapositivas a que lean el libro. Entonces, y también porque hay algunos ejemplos. Entonces, a estudiar las diapositivas, nos quedan las diapositivas de la 38 a la 101 y alistarse, ¿verdad? Para el laboratorio que vamos a hacer la próxima semana. Muy bien, compañeros, entonces, qué gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un buen descanso. Cuídense. Feliz día. Nos vemos. Lick, disculpe, ¿será que le puedo hablar? Sí, sí, sí. Cuénteme. Fíjese que yo estaba en el grupo de la presentación, yo soy Jessica Juárez, pero fíjese que cuando me llamó yo no estaba presente porque tengo malo a mi bebé y en ese preciso momento él estaba vomitando, entonces no pude contestarle de que sí estaba presente, pero yo para que no me vaya a quitar mis puntos. Ok, vamos a tomar en cuenta, compañero. Perfecto. Gracias, Lick, muy amable. Adiós. Muy bien, que siga mejor su bebé. Gracias. Buenos días. Adelante, Brandon. Fíjese que esta es mi primera clase porque no estaba en el país, entonces hasta ahorita me puedo conectar. Entonces quisiera saber si usted tiene Classroom en el grupo, en el chat ya me uní, entonces solo sería el Classroom y también saber si ha dejado alguna tarea aparte y ver si tal vez me la puede equivaler, obviamente no con el puntado total, pero sí con un porcentaje. Ok, vamos a analizar el caso por aparte, Brandon, y ya nos vamos a comunicar. ¿Por eso? Ok, está bien. Perfecto, excelente. Muy bien, pero ya estás en el chat, ¿verdad? Sí, ya estoy en el chat. No sé si quiere que le escriba por privado o... No, ahí estamos, solo en el chat. No hay problema. Ok, no hay problema. Perfecto. Gracias, Lick. Ok, entonces, saludos a todas y a todos. Y nos vemos Dios primero.